en la pantalla. Sí, Por profe. favor, vayan deshabilitando los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les iba explicando acá con las frecuencias, ¿sí? En los QAM. Entonces, ¿qué pasa? Profe, hay 21. Bueno, contando ¿sí? Con respecto a la tenemos más frecuencia arriba que abajo, ¿sí? O sea, que esta que está señalando acá en la parte intermedia, digámoslo así, de la imagen, tiene menos frecuencia que la que está acá arriba, ¿bien? Entonces, con respecto a la pregunta de Edwin, entonces, el 5G tiene más frecuencia que las redes tradicionales móviles que tenemos hasta el momento, que lo que es 2G, 3G y 4G. ¿Listo? Entonces, como la gente necesita más velocidad, más capacidad de información en segundo, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Aumentar la frecuencia y también aumentar los QAM. ¿Bien? Porque recuerden que entre más frecuencia haya, más información puede enviar por cuadratura. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a enviar más información o más megabits por segundo en la conexión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Como la 5G tiene una frecuencia más alta, entonces, ¿qué les toca hacer? Utilizar otras tecnologías como beamforming y otros aspectos de choque de onda. Bien. Edwin tiene en algo razón con respecto a la tecnología 5G, va a ser un poco más perjudicial para el cuerpo humano porque entre más frecuencia tenga usted para transmitir, más radiación vamos a recibir. Bien. Y, por ejemplo, pues no sé si alguien ha tenido la experiencia de tener un familiar enfermo de cáncer. A esas personas les hacen radioterapias, ¿sí? Y las radioterapias son que cogen como una especie de AP, un dispositivo que le va a irradiar frecuencia en una parte localizada del cuerpo, ¿bien? Entonces, pues acá no estamos hablando de que vamos a localizar esa frecuencia en un solo lado, sino que la vamos a emitir a varias partes, pero igual es una frecuencia más alta. Entre más alta sea la frecuencia y la potencia que se esté usando para esa frecuencia, más perjudicial puede ser, ¿bien? Que una frecuencia más baja. Entonces, teniendo eso en cuenta, la tecnología 5G, pues todavía no puedo decir, no, es que eso es totalmente perjudicial. No lo puedo decir. Pero lo que sí se sabe es que va a ser una frecuencia más alta y eso, claro, va a tener consecuencias en el cuerpo humano. Hasta donde he podido ver, hasta donde puedo investigar, porque la frecuencia que se va a utilizar en 5G, aparte que es una potencia más alta, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 20 o menos 19 dBm, y acá estamos hablando de potencias de menos 50, de menos 40, máximo menos 30 dBm. Claro, una potencia de menos 19 es mucho en una frecuencia muy alta. Aparte de eso, como es una frecuencia muy alta y con lo que dice Edwin es cierto que quieren pasarlo a través de las paredes, entonces ¿qué les toca hacer? Bajar las antenas, ponerlas en sitios de aglomeración, por ejemplo en centros, ¿sí? En el centro ponerlas en partes más bajas para que irradie más y eso puede ser algo perjudicial. ¿Listo? O sea, como se dice por ahí vulgarmente, vamos a hablar esto abiertamente. Y eso puede traer, digámoslo así, algunos efectos secundarios en algunas personas. Puede que no en todo el mundo, pero personas que tienen enfermedades, puede que eso les genere otro tipo de condiciones. Bien, entonces, como para cerrar ese punto ahí, sí, puede perjudicar a las personas y esta es la explicación de eso, de cómo funciona eso
y entre más potencia le coloque yo a la frecuencia alta, entonces eso puede ser perjudicial. Por eso los hornos microondas calientan la comida, ¿sí? ¿Por qué? Un horno microondas, ¿cómo funciona? Igual como lo que estamos hablando, es una antena que está irradiando dentro de esa cápsula metálica la comida, y entonces por eso la calienta, la está bombardeando, ¿sí? Con frecuencia, con una frecuencia alta, alta potencia. Claro, eso tiene que salir caliente, hay que estamos irradiando eso ahí. Listo. Preguntas, ahí para terminar. Por ahí se llama horno microondas, ¿no? Ahora sí quedó más claro el porqué de eso. Profe, sí, la verdad, pues sí, pero entonces esta tecnología yo pienso que necesita de pronto un poco más de pronto estudio para implementarla y la que quieren implementar es como de forma inmediata, sabiendo de que no saben las consecuencias que puede ocasionar más adelante en Lo que nosotros. pasa es que el ser humano no se entiende, Edwin, ¿sí me hago entender? O sea, sí, parece algo malo, pero también es a petición de mucha gente. ¿Por qué? Porque ustedes o todos nosotros queremos que haya más conectividad, ¿cierto? Más velocidad en esa conectividad y la única forma que ha encontrado la ciencia para darnos eso que estamos pidiendo es de esa forma. Entonces, sí, tendrían que hacerle más estudios, pero pues a la final como que no se dio de otra forma y tocó así, ¿cierto? Entonces por eso también lo tiene muy calladito y por eso no se habla mucho sobre el tema. Pero esa es la razón del por qué va a salir el 5G, porque pues igual uno mismo es culpable de que eso esté pasando, ¿no? Porque estamos teniendo más velocidad, necesitamos estar más conectados, pero pues a la vez eso puede ser perjudicial, puede ser contraproducente. ¿Bien? Sí, eso es cierto, pero digamos, o sea, esto sí es un debate, la verdad, con este tema, porque yo pienso que a qué costa queremos más velocidad si no sabemos que nos podemos morir, pues Exactamente. prácticamente por usar una tecnología que todavía no está lista para Está implementarse. 100% probada, sí. Pues igual es una tecnología muy joven, porque pues, ¿cuánto llevamos en esto? Como un año y medio. No sé cuánto del 5G, ¿no? Sí, aproximadamente. Y acá apenas estamos estrenando la 4G, ¿sí? Básicamente acá estamos estrenando 4G. Entonces, sí, eso es mucha tela para cortar ahí, pues quería darles como la explicación de cómo va a funcionar eso, cuál es, qué tan perjudicial puede ser. Imagínese un horno microondas, todo el daño que puede hacer, ¿cierto? Si no es manipula de forma adecuada, ¿listo? Entonces, básicamente esa tecnología va a ser como un horno microondas colgado que va a emitir ondas, puede llamar microondas porque tiene una alta frecuencia a alta potencia. Entonces, ahí tenemos ese inconveniente con la tecnología. Y lo más delicado de eso es que como necesita tener cobertura, ¿sí? Tener la mayor cobertura posible, entonces esas antenas las van a bajar más, las van a posicionar en lugares más cercanos a la gente y ahí es donde vamos a tener problemas, ¿sí? Claro, profe, tiene toda la razón. La verdad toqué el tema porque me pareció que es muy relacionado a lo que estamos hablando. Claro, sí, ¿no? Y tiene todo sentido porque estamos hablando de todo ese tema. Entonces, para que quede claro, muchachos, y si tienen alguna pregunta sobre el QAM, me la hagan. Entonces, entre más frecuencia, más QAM puedo pasar, más modulación, ¿cierto? Más megabits por segundo, porque estoy hablando más rápido y estoy modulando a esa frecuencia, ¿bien? Entonces, modulación más QAM, alta velocidad. ¿Listo? Ahora, ya pues como para redondear el tema acá de la modulación, como yo lo tenía acá en 15, es la modulación más alta que tiene este equipo. Es una modulación más o menos de 32 QAM.
O sea que este equipo puede hablar a 32 QAM. Bien, hay equipos de 64, de 128, hay equipos de 256, hay equipos que hoy en día hablan a 1024 QAM, ¿sí? Incluso más, porque hay otra tecnología que se está probando y tiene una modulación más alta, ¿bien? En 5 GHz. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar una modulación alta? Que puedo pasar más megabits por segundo. ¿Cuál es la desventaja de pasar una modulación muy alta? Que dependiendo de la distancia y de pronto los obstáculos que usted le coloque, puede ser la lluvia, incluso la lluvia misma es un obstáculo para un enlace inalámbrico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo que bajar la modulación, porque la misma lluvia se me genera un obstáculo, entonces tengo que hablar más lento para entenderse un equipo con el otro. En este caso, estos dos equipos tienen una modulación automática. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a bajar o a graduar la modulación dependiendo del ambiente, ¿sí? Entonces, que está lloviendo, hay mucha niebla, entonces ellos van a bajar la modulación automáticamente. ¿Para qué? Para poder comunicarse uno con el otro. Bien, si ya el ambiente está óptimo para una modulación más alta, entonces ellos automáticamente van a subir la modulación. ¿Y quién especifica eso? El AP. El AP le va a decir a la estación, vea, podemos hablar más rápido. Que sí, listo. Entonces hablan los dos más rápido. Bien. Que es que no le estoy entendiendo bien, entonces bajemos la modulación. Hábleme usted un poquitico más lento. Entonces van hablando más lento, ¿bien? Para comunicarse uno con el otro. Y es posible que usted vea un poco de lentitud, bueno, no mucha, pero es posible que usted vea que el throughput ya se baje, ya no diga 300 como dice en el main, diga 300 megabits, sino que diga, por ejemplo, 270, ¿sí? O 240. ¿Por qué? Porque se bajó la modulación, pasa algo en el ambiente y los dos equipos están hablando más lento. ¿Bien? Eso sí, a la misma frecuencia, pero bajan la cuadratura, o sea, bajan los bits por cuadratura. Entonces ya no están hablando a 64 QAM, sino que la bajan, por ejemplo, a 32 QAM, ¿sí? A la mitad, para establecer un enlace más sólido. Y lo contrario, pues si hablo a la misma velocidad, voy a tener problemas si surge algo en el ambiente. Bien. Ahora, ¿en dónde se puede utilizar un QAM de menos capacidad o un QAM de, por ejemplo, de forma manual? ¿Sí? Porque acá estamos hablando de forma automática. Entonces, pero yo ingreso. Vamos a hacer una prueba acá con estos equipos. ¿Sí? Yo ingreso a este e ingreso a este otro. Vamos a hacer una prueba de modulación. Bien, entonces acá estoy en la estación y acá voy a ingresar a la P. ¿Sí? Pero en este momento tengo la modulación más alta. Como yo estoy pegado a la estación, tengo que cambiar primero la modulación a la P, o sea, que es mi equipo remoto, y después cambiársela a quién, a la estación. Porque si yo le cambio de pronto la modulación primero a la estación, como ya la estación, el AP no se va a entender con la estación, entonces ¿qué va a pasar? Se va a dar una desconexión y no va a poder configurar el AP. Me toca desconectar el cable y dirigirme al otro equipo y bueno, ya pueden saber cómo es el traumatismo ahí. Pero,
Entonces, voy a ingresar primero a la P, que es mi equipo remoto, y le voy a hacer un cambio de modulación. ¿Bien? Entonces, recuerden que acá está el máximo de modulación, que es una MSS de 15, o sea, de 270 a 300 megabits por segundo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, una modulación en cuadratura de 8190. Un MSS 10, que es de 8190. ¿Bien? Y ahí lo va a dejar en auto, o sea que automáticamente él tiene que subir a esa cuadratura. O sea que no va a subir más de 10. Puede que baje, pero no va a subir a más de 10. ¿Bien? Entonces voy a darle acá a cambiar y ¿Se tengan lo en está cuenta, limitando? sí, lo estamos limitando. O sea, estamos bajando la velocidad de transmisión. ¿Sí? Estamos utilizando otra modulación más baja. O sea, una cuadratura que tiene menos puntos para transmitir. ¿Bien? Les voy a aplicar y acá voy a hacer lo mismo. Les voy a bajar a 10. ¿Listo? A 10. Que esa fue la que colocamos en la otra. Le digo aplicar, aceptar y aplicar. Vamos a ver. ¿Cómo hace falta la práctica, profe? Sí, claro. Pero al menos ir mirando acá cómo se comporta esto. ¿Bien? Sí, claro, o sea, igual se sirve como todo lo que usted nos está mostrando, solo que a veces hay personas que de pronto entendemos mejor porque me incluyo en la práctica que en la teoría. Exactamente. Bueno, vamos a esperar que cargue bien esto. Vamos a mirar en el main. Está reiniciando el equipo. Voy a borrar esto acá. Vuelve y cargue. O cuando usted haga un cambio de modulación, el equipo reinicia totalmente. ¿Bien? Porque ya usted lo está limitando, entonces tiene que hacer digámoslo así, o volver a calcular la distancia y entre otras cosas. Pero lo mismo pasa también en algunos modems de internet que de pronto usted hace algún cambio y ellos se reinician, entonces Ah, tiene que esperar hasta que exactamente. vuelvan a cargar. Listo. ¿Qué nos dice acá? Velocidad de máxima, vea. ¿Sí? Vamos a cargar este otro. Pero si ustedes observan, un equipo que puede trabajar a 300 megabits por segundo, cuando yo le bajé la modulación, está trabajando a 90 megabits por segundo. ¿Bien? Entonces, no es solamente el ancho de canal, no es solamente el canal que usted va a utilizar, no es solamente la potencia, ni tampoco la alineación, sino que también, dependiendo de la modulación, se puede bajar o puede aumentar la velocidad de transferencia. O sea que máximo este equipo va a utilizar un QAM que en su comunicación máximo va a llegar a 90 megabits por segundo. Bien, máximo. Ahora, una recomendación. Baje la modulación si usted así lo necesita, porque de pronto los equipos no están conectando bien y todo eso, pero nunca le quite el automático. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si usted le quita el automático, él va a quedar fijo en esa modulación. O sea, que no va a disminuir ni va a aumentar, sino que siempre se Pero, va a quedar fijo en profe, esa modulación. ¿Sí? disculpe la interrumpa ahí, pero o sea, pienso que de nada serviría entonces hacer el cambio de modulación en ese lado, porque usted al dejarlo automático, él busca la que más le conviene, entonces uno pone una y el mismo equipo va a buscar después otra, entonces como que no va a funcionar. Pues pensaría yo desde ese punto de vista, no sé. Lo que pasa es que recuerden que acá yo máximo le estoy diciendo al equipo, utilice una modulación de 10, ¿sí? Pero él puede bajar a una de 8 o una de 7. Si de pronto ve que el ambiente está muy agreste y los equipos no son capaces de comunicarse, entonces si yo bajo la modulación, es posible que se conecten más fácil, ¿bien? Porque la modulación es más sencilla.
¿sí? Si yo le aumento la modulación, como tiene más puntos por cuadratura, entonces el equipo le toca hacer más esfuerzos para poder enviar toda esa información de un punto a otro. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? De que si yo la coloqué en 10, el equipo puede que baje a 7 o a 6, si de pronto el ambiente pone muy pesado y necesitan comunicarse, bien, entonces él va a bajar la modulación, pero máximo va a llegar a 10. Ahora, ¿por qué yo no lo dejo en 15? Por ejemplo, que es que a mí no me funcionó en una modulación de 12. Pues, hombre, es lógico, ¿no? Si no me funcionó en una modulación de 12, que es lo máximo que yo le estoy dando, o de 13 o 14 o 15, y no me está dando toda la modulación, y no me está pasando toda la capacidad, entonces, ¿qué hago? Lo bajo, ¿sí? Hasta que encuentre una modulación donde los dos equipos funcionen bien. Diga, bueno, yo necesito pasar 50 megas. ¿Será que con 90 megas me sirve para pasar 50? Sí, claro. Listo, entonces lo dejo en modulación de 10. O sea, que máximo llegue hasta 90 megabits por segundo en la modulación por cuadratura. Bien, lo dejo ahí. Y ya el equipo va a encontrar que me tocó bajar a 9 porque de pronto en la de 10 hubo algo que pasó en el ambiente y le tocó bajar el equipo a 9. Entonces, listo, 9. Por ejemplo, en los desiertos es muy complicado eso por las tormentas de arena, ¿sí? Por ejemplo, también en partes donde son muy áridas, se levanta mucho polvo y eso genera obstáculos. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Las modulaciones, por eso existen las modulaciones, para usted poder, digámoslo, tener otras alternativas para comunicar un punto a otro. Bien, la niebla y la lluvia también son obstáculos que a veces usted no piensa que son algo pues como muy, muy terrible, pero pueden generarle a usted dolores de cabeza, ¿sí? Por ejemplo, en estas zonas de acá hay mucha niebla y hay veces que la niebla es tan densa que no se ve nada. No, ya lo aprendí, que ahorita voy a hacer algo. Con el frío que hace por allá. Entonces tendré que terminar acá y ya. Y si usted lo deja, por ejemplo, tiene un equipo instalado. Pasó. Profe, ¿qué pasó? Se le fue el Profe, audio. ¿qué pasó? Profe, como que se le cayó la llamada del profe. ¿Cierto? Sí, pues porque yo veo que ¿Aló? usted está hablando y yo también, así que no Ah, somos ya llegó. nosotros, profe. Hola, ¿No me ya llegó el escucha? profe. Ahora sí, ya, Ya ya, ya. llegué. Tuve Ya un le iba a decir problema. a él, ya le iba a decir, hermano, le toca explicar a usted. Sí, y a mí, ¿por qué? Bueno, continuemos, profe. Listo, muchachos. Entonces, todos esos obstáculos, aunque no parezcan muy críticos, sí lo son, ¿sí? Entonces, la niebla, el polvo, la lluvia, entre otras cosas, los árboles también. A veces usted no cuenta con un árbol que está de pronto por allá a 2 kilómetros y le está obstaculizando algo, ¿no? Y recuerden que como el árbol es un ser viviente, un ser vivo, ellos cuando ventea se mueven y a veces obstaculizan toda la línea de vista, ¿bien? O obstaculizan una parte y se perjudica la cuadratura. Entonces le toca a los equipos bajar la modulación. Entonces, por eso es muy importante encontrar una buena línea de vista, una buena alineación para que no tengamos muchos obstáculos por si llueve, hay niebla, hay polvo. Entonces, que solamente existan esos obstáculos. De resto, pues si usted no tuvo eso en cuenta, pues va a tener muchos inconvenientes en el enlace. ¿Listo? Entonces, ese es el truco de la modulación. Vamos a mirar otra. Vamos a mirar por acá una modulación de 5. Recuerden que estas modulaciones de 5 son modulaciones que solamente van a utilizar una cadena de transmisión. ¿Listo? Vamos a mirar acá en 5. Yo me voy a cambiar el AP. Mira que ahí dice 108, 120, ¿cierto?
Sí. Bueno, vamos a mirar acá. Listo. Una vez que usted le dé aplicar, eso no hay vuelta atrás. Por eso recuerden utilizar el testeo o la prueba para verificar cómo funciona. Bien. Pero en este caso, pues lo vamos a hacer porque es un laboratorio. Entonces, aplicar. Y vamos a mirar este otro también. Entonces, vamos a cambiar acá. Y vamos a aplicar. Entonces vamos a perder conexión por un momento mientras ellos se acomodan en la modulación que les acabo de configurar. Voy prendiendo la luz que ya es la oscura de aquí. Bueno, y se está reiniciando el equipo. Oiga, profe, ¿qué mucho frío por ahí ahorita o qué? Pues no, mira que está haciendo como un buen climita, pues no está como tan frío. Mm, Bueno, estos días sí está haciendo frío. ¿Cuándo fue? El jueves, el miércoles, sí hizo mucho frío. Siempre hizo frío. no, por acá el clima sí sigue igual de raro. Llueve y hace calor. Es como lo normal. Sí. Bueno, vamos a mirar, a ver qué nos muestra el main. Listo, entonces el equipo acá me está diciendo que está a 120 megabits por segundo, pero está utilizando una sola cadena, a pesar de que acá diga 2x2. El equipo es 2x2 porque tiene las dos cadenas, pero hay una que está inactiva. ¿Bien? Si ustedes observan, mire que esto se quedó quieto. 34, 35. Y hay una sola que se está moviendo, ¿cierto? Esta de acá sigue como fija, ¿no? Quiere decir que está utilizando solamente una cadena. ¿Bien? Y está a 120, 120. Vamos a mirar acá el AP. Listo, ya me está avisando que quedan 10 minutos. Listo, por si se cortan, entonces vuelve y se conectan. Listo, muchachos. Ah, sí, profe, hágale de una. Bueno, Profe, una pregunta. Si usted baja las gráficas que están en la parte de abajo, ¿sí? digamos cuando yo veo que se están como moviendo, digamos de donde parte la línea LRX, ¿qué significa? ¿Que tuvo Ah, una bueno, caída en ese momento y ahí volvió a subir o cómo se interpretaría esa gráfica? listo. Entonces, bueno, acá están conectados los equipos, ¿cierto? Tenemos una conexión en el AP, ¿bien? Y ese equipo me está diciendo acá en las gráficas de abajo sobre el RX y el TX. Recuerden que el RX es la recepción de datos y el TX es la transmisión. ¿Bien? Acá me dice que es WLAN, o sea que eso es lo que está recibiendo y transmitiendo por wireless o por la inalámbrica. ¿Sí? Y acá en LAN, esa es por el PoE, ¿no? Entonces por el PoE por la conexión de cable, está recibiendo y transmitiendo esto. Y por la wireless, ¿sí? Está recibiendo 8400 bits por segundo. Y acá está transmitiendo, dice que 12600 bits por segundo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que está recibiendo y esto es lo que está transmitiendo. Acá. O sea que el gráfico que usted ve rojo es lo que está transmitiendo el equipo hacia la estación, porque acá estamos parados en el AP, ¿no? Y este RX, bien, este RX es lo que está recibiendo el AP desde la estación.
Pero y azul. digamos, cada pico que muestra, porque hay bajadas y subidas, ¿qué significa? Las bajadas, las subidas, quiere decir que está aumentando la velocidad, ¿no? Y las bajadas que está bajando la velocidad, ¿bien? O sea que hay momentos en donde envía muchos datos y otros momentos donde no, ¿bien? Porque no lo estamos utilizando al tope, ¿bien? Y lo mismo acá. Entonces Pero estamos... ahí hay un pico muy alto. Sí, porque él intentó transmitir información de un punto a otro, ¿bien? De un punto a otro. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo hago un ping a la 192.168.3.1, ¿que cuál es la 3.1? ¿Qué equipo es la 3.1? El router, profe. El router, bien. Entonces, si yo hago un ping sostenido a ese equipo, vamos a ver los gráficos que pasa acá. Entonces, en el wireless, él sigue igual, ¿cierto? Pero mire que acá, en la LAN, él empieza como a subir y a bajar la velocidad, ¿no? Porque está casi todo plano, hubo un pico, unos picos, y ya está comunicando acá información en este punto. Bien, miren. Si yo dejo de transmitir, o sea, de hacer ping, O sea que la gráfica donde muestra el TX, pues la segunda gráfica es de derecha a izquierda. eh, pues lo que usted tener en cuenta, o lo que deben de tener en cuenta ustedes, muchachos, es que el LAN es el puerto cableado, ¿no? Y este que dice WLAN es el wireless. O sea que dependiendo de lo que yo necesite mirar, que estoy recepcionando en la unidad cableada o en el adaptador cableado, entonces estoy recibiendo esto, ¿sí? Esto. Y estoy enviando esto, que es el TX. Mire que estoy recibiendo muy poco porque está casi plano y está en cero, ¿no? En este momento. Pero si me remito ya a la conexión wireless, entonces sí tengo acá que hay más actividad porque ambos equipos están hablando por la modulación. Entonces un equipo le está diciendo al otro que si está escuchando bien la información que están enviando a través del aire. Por eso hay más actividad acá, aparte de eso del TMA, ¿no? Que el TMA ya saben cómo funciona. Entonces un equipo está llamando al otro en un periodo de tiempo. Por eso ustedes ven una caída y una subida de información aquí, la de wireless. Y en la LAN, que es la cableada, no hay tanta actividad porque pues no hemos enviado mucha información. ¿Bien? ¿Hay alguna otra inquietud ahí? Pues por mi lado, no, profe, vamos claro. Listo. Entonces, muchachos, Profe, ahí tenemos una población. Sí, dígame. ¿Aló? Compa, ¿quién iba a preguntar algo? Alguien dijo algo. Sí, yo también Sí, escuché lo mismo. pero como que le cortó. Como que ya estamos en paranormal ahorita, estamos teniendo ya como presentación acá paranormales. Bueno, muchachos, Sí, entonces ahí señor. tenemos una modulación de un solo canal, ¿cierto? Si ustedes observan, mire que la actividad de procesador y de memoria bajó. Bien. Normalmente la memoria está por ahí en el casi 80%. Listo. Cuando usted baja la modulación, como el equipo no va a estar enviando tanta cuadratura, bien, por segundo, entonces baja la memoria RAM. Listo. Porque lo que más se perjudica en el equipo cuando aumento la modulación es la memoria RAM. Y posiblemente el procesador cuando ya esté pasando información de un punto a otro. Listo. Eso es lo que pasa pues cuando aumentamos la modulación. Entonces, en este momento tenemos una cuadratura por un solo canal y tenemos 120 megabits por segundo.
Bien, máximo. Y mire que bajó la capacidad de la IRMAX. No sé si notan esto acá, ¿sí? O sea, está al 81% y la capacidad de la IRMAX está al 34% porque solamente estamos usando una de las cadenas que tienen los equipos. ¿Bien? Normalmente la vertical la que uno utiliza, o bueno, los equipos utilizan para comunicarse. Bien, ahora volvamos a subir la modulación y miremos que va a subir la memoria RAM y van a subir otras cositas. Y pues obviamente la capacidad o el throughput de información. Pues mire que ahí con lo de la modulación también explicamos lo del throughput, que el throughput es la capacidad total de transmisión de datos del equipo. Entonces este equipo, sumando los 300 de recepción más los 300 de transmisión, tiene un throughput de 600, pero dependiendo de la modulación y dependiendo de otros factores, como es el ancho de canal, como es la frecuencia que estamos utilizando, entonces eso se va a ver reflejado en el throughput, ¿sí? O sea, en la capacidad total de transmisión de datos. Entonces vamos a colocar acá. Recuerden que tengo que primero cambiar la modulación del equipo remoto y después la del equipo donde yo estoy conectado, para no perder conexión. Que si no, la pierdo y ahí sí, grave. Y si usted tiene el equipo por allá a 5 kilómetros, pues le tocó viajar a la hora que usted hizo eso. Bien. Daño. Exactamente. Hizo un daño voluntario y pues esa tampoco es la idea. Por eso también existe la opción de hacer la prueba, ¿no? ¿Sí? Para que usted... Imagínese, profe, donde usted tuviera la antena acá en Pereira. Imagínese, me tocaba viajar a la medianoche. Es complicado eso. Bien. Entonces acá voy a cambiar la modulación máxima del equipo. Bien. Hasta 300 megabits por segundo. Le digo cambiar. Mientras eso voy cambiando esta también de 15. Y le voy a aplicar. Listo. Bueno. Creo que ya nos va a cortar la llamada. Sí, bueno, entonces, si alguna cosa, vuelven y conectan.